27 de diciembre de 1957. En el estado de Hidalgo, México, nace una niña llamada Juana Barraza. Nadie podía imaginar que décadas después sería conocida como una de las asesinas seriales más temidas de la historia del país. Juana creció en un ambiente marcado por la pobreza, la violencia y el abandono. Diversas investigaciones señalan que su madre tenía graves problemas de alcoholismo y que la relación entre ambas estuvo llena de maltratos físicos y emocionales. Mientras otros niños encontraban protección en sus hogares, Juana parecía crecer rodeada de miedo. Con el paso de los años, ese entorno se volvió todavía más cruel. Según los testimonios recopilados durante las investigaciones posteriores a su captura, cuando Juana tenía alrededor de 12 años, su madre la entregó a un hombre a cambio de 3 cervezas. Durante años habría sufrido maltrato por parte de ese hombre, una experiencia traumática que dejó profundas heridas psicológicas. Según diversas versiones del caso, esos abusos incluso derivaron en embarazos durante su adolescencia. La niña que alguna vez soñó con una vida normal estaba creciendo rodeada de dolor, resentimiento y abandono. Años más tarde, durante su juicio, Juana llegaría a declarar que odiaba a las mujeres mayores porque veía en ellas el reflejo de su propia madre. Muchos criminólogos consideran que esa relación conflictiva pudo haber influido en la selección de sus futuras víctimas, aunque nada puede justificar los terribles crímenes que cometería años después. Cuando su madre murió, lejos de sentir alivio o paz, el resentimiento continuó acompañándola. Porque mientras intentaba reconstruir su vida, una nueva etapa estaba por comenzar. Una etapa que la llevaría a los cuadriláteros de lucha libre. Y, eventualmente, al camino que la convertiría en la Mataviejitas. A medida que los años pasaban, Juana Barraza intentaba dejar atrás una infancia marcada por el dolor. Durante su juventud, Juana comenzó a buscar distintas maneras de ganarse la vida. Trabajó en diversos oficios y trató de construir una existencia más estable para ella y sus hijos. Sin embargo, había una actividad que llamaba especialmente su atención: la lucha libre. Un deporte que en México era mucho más que un espectáculo. Era una tradición. Un mundo donde los luchadores se convertían en héroes o villanos frente a miles de aficionados. Y Juana quería formar parte de él. Gracias a su complexión física fuerte y su gran resistencia, comenzó a entrenar en diferentes gimnasios y poco a poco logró abrirse camino en los circuitos independientes. Sobre el cuadrilátero, parecía transformarse por completo. La mujer tímida y reservada desaparecía. En su lugar surgía una figura poderosa, dominante, capaz de imponer respeto con solo entrar al ring. Con el tiempo adoptó varios personajes de lucha libre, pero uno de ellos terminaría siendo recordado años después de manera inquietante. La Dama del Silencio. Un nombre que en aquel entonces parecía simplemente parte del espectáculo, pero que con el paso de los años adquiriría un significado escalofriante. Mientras el público la veía luchar, nadie sospechaba lo que ocurría fuera del ring. Sus vecinos la describían como una mujer trabajadora, una madre que intentaba salir adelante. Alguien aparentemente normal. Pero detrás de esa apariencia cotidiana comenzaban a acumularse problemas personales, económicos y emocionales. De acuerdo con diversos especialistas que estudiaron el caso años después, Juana parecía haber desarrollado una profunda hostilidad hacia figuras que asociaba con su madre. Durante la década de los 90, continuó participando en funciones de lucha libre y llevando una vida relativamente discreta. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, una serie de crímenes empezaba a tomar forma en las sombras. Crímenes que al principio parecían incidentes aislados. Muertes que no llamaban demasiado la atención de las autoridades, pero que con el tiempo revelarían un patrón aterrador. Un patrón que tenía una característica muy específica. Las víctimas eran mujeres de edad avanzada. Mujeres que vivían solas. Mujeres vulnerables. Y aunque nadie lo sabía todavía, la persona responsable estaba a punto de iniciar una de las etapas más oscuras de la historia criminal mexicana. La luchadora conocida como la Dama del Silencio estaba a punto de convertirse en la mujer que los medios bautizarían años después como la Mataviejitas.
A finales de la década de los 90, la Ciudad de México era una de las urbes más grandes y pobladas del mundo. Y en medio de ese inmenso mar de gente, una asesina comenzaba a pasar desapercibida. Las víctimas eran mujeres mayores que vivían solas. Las escenas del crimen parecían diferentes entre sí. En algunos casos faltaban pertenencias. En otros, los investigadores pensaban que se trataba de robos que habían terminado de manera violenta. Pero poco a poco comenzó a surgir una inquietante coincidencia. Las víctimas compartían características demasiado similares para ser una casualidad. Eran ancianas, vivían solas, y habían abierto la puerta de sus casas a alguien en quien confiaron. Según las investigaciones posteriores, Juana Barraza aprovechaba precisamente esa confianza. En ocasiones se hacía pasar por trabajadora social. Otras veces decía ser enfermera. Su aspecto transmitía cierta autoridad. Y muchas de sus víctimas no veían razones para desconfiar. Una vez dentro de la vivienda, la situación cambiaba por completo. Lo que comenzaba como una conversación aparentemente normal terminaba convirtiéndose en un ataque mortal. La mayoría de las víctimas eran estranguladas. Un método silencioso que permitía a la asesina actuar sin llamar la atención de los vecinos. Después del crimen, en muchas ocasiones sustraía objetos de valor para simular un robo. Aquello complicaba enormemente el trabajo de los investigadores. Durante esos primeros años, las autoridades aún no comprendían que estaban frente a una posible asesina serial. Cada caso era investigado por separado. Y eso permitía que la responsable continuara actuando sin ser detectada. Entre las primeras víctimas asociadas a esta serie de crímenes se encuentran nombres como María Amparo González y Concepción Carranza, mujeres que, como muchas otras, jamás imaginaron que la persona que tocaba a su puerta representaba una amenaza mortal. Con el paso de los meses, la lista comenzó a crecer. Y mientras las familias lloraban la pérdida de sus seres queridos, la policía seguía sin encontrar respuestas claras. Lo más sorprendente era que el perfil que manejaban los investigadores apuntaba en una dirección equivocada. Muchos agentes estaban convencidos de que el responsable debía ser un hombre. La brutalidad de los ataques parecía encajar con esa teoría. Por eso, la posibilidad de que una mujer estuviera detrás de los asesinatos apenas era considerada. Y ese error le otorgó a Juana Barraza una enorme ventaja. Mientras las autoridades buscaban a un hombre desconocido, la verdadera asesina continuaba caminando libremente por las calles de la ciudad. Nadie sospechaba de ella. Nadie imaginaba que aquella exluchadora profesional pudiera estar relacionada con los crímenes. Y mientras la investigación avanzaba lentamente, la cifra de víctimas seguía aumentando. Lo que había comenzado como una serie de homicidios aparentemente aislados estaba a punto de convertirse en una de las mayores cacerías policiales de la historia reciente de México. Porque en los años siguientes, los asesinatos se volverían más frecuentes, más notorios, y mucho más difíciles de ignorar. La prensa comenzaría a hablar de una asesina que parecía actuar sin dejar rastro. Una criminal que estaba sembrando el miedo entre las mujeres de la tercera edad, y cuyo nombre pronto sería conocido en todo el país. Para comienzos de los años 2000, algo inquietante estaba ocurriendo en la Ciudad de México. Las muertes de mujeres ancianas ya no parecían casos aislados. Cada vez aparecían más víctimas. Cada vez surgían más similitudes. Y cada vez era más evidente que una misma persona podría estar detrás de los crímenes. Sin embargo, las autoridades seguían sin identificar al responsable. Mientras tanto, la asesina continuaba actuando. Con paciencia, con cautela, y con una frialdad que resultaba difícil de comprender. Las mujeres mayores se habían convertido en su objetivo principal. Confiaban en quien llamaba a su puerta. Juana Barraza entendía perfectamente cómo ganarse esa confianza. No irrumpía violentamente en las viviendas. No forzaba cerraduras. Simplemente esperaba a que le abrieran la puerta. Y una vez que cruzaba el umbral, el destino de sus víctimas quedaba prácticamente sellado. Con el paso de los años, los nombres de las mujeres asesinadas comenzaron a acumularse en los expedientes policiales.
Entre las víctimas que han sido relacionadas con la serie de crímenes atribuidos a la Mataviejitas se encuentran Regina Jiménez Peña, Consuelo Ortiz González, Victoria Alicia Domínguez y Solís, Margarita Margolís Kenigberg, María del Carmen Juana Montalvo Ruiz, María de la Luz González Anaya, Manuela Torresillas Ventaval, Guillermina León Orepeza, Alicia Cota Ducoing, María Guadalupe González Juanbels, María del Carmen Muñoz Cote de Galván, Gloria Enedina Rizo Ramírez, Lucrencia Elsa Calvo Marroquín, Natalia Torres Castro, María Eugenia Guzmán Nogués. Detrás de cada nombre había una historia, una familia, hijos, nietos, personas que jamás imaginaron que una visita aparentemente inofensiva terminaría convirtiéndose en una tragedia. Los medios comenzaron a prestar más atención a los casos. Los reportajes se multiplicaban. Las preguntas se acumulaban. Y la población exigía respuestas. ¿Por qué nadie podía encontrar al responsable? La realidad era que la investigación enfrentaba un problema enorme. Los detectives estaban buscando a la persona equivocada. Muchos especialistas sostenían que el asesino debía ser un hombre. La fuerza necesaria para someter a algunas víctimas parecía apuntar en esa dirección. Incluso varios retratos hablados mostraban figuras masculinas. La posibilidad de que una mujer estuviera detrás de los homicidios seguía siendo considerada poco probable. Y precisamente ahí radicaba una de las mayores ventajas de Juana Barraza. Nadie la veía como sospechosa. Era una mujer, madre de familia, ex luchadora. Una persona que podía pasar desapercibida entre la multitud. Cada nuevo crimen aumentaba el miedo. La sensación de inseguridad crecía día tras día. Y entonces ocurrió algo que cambiaría el caso para siempre. Los medios de comunicación decidieron darle un nombre a la responsable. Un nombre que pronto sería conocido en todo México. Un nombre que reflejaba exactamente a quienes estaban dirigidos sus ataques. La Mataviejitas. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una serie de homicidios poco conectados y se convirtió en una auténtica obsesión nacional. Y la asesina, por primera vez, comenzaba a sentir que el cerco se estaba cerrando. Pero aún faltaba un último error. Un error que finalmente permitiría descubrir quién se ocultaba detrás de años de terror. Para el año 2004, la situación había llegado a un punto crítico. Durante años, mujeres de edad avanzada habían aparecido asesinadas dentro de sus propias viviendas. Las similitudes entre los casos eran cada vez más evidentes. Y aunque las autoridades aún no lograban identificar al responsable, la opinión pública comenzaba a perder la paciencia. La prensa seguía cada nuevo crimen con atención. Los noticieros abrían sus transmisiones con reportes sobre ancianas asesinadas. Los periódicos dedicaban portadas enteras al misterio. Y la pregunta era siempre la misma. ¿Quién estaba detrás de aquellos crímenes? Fue entonces cuando los medios de comunicación comenzaron a utilizar un apodo que terminaría convirtiéndose en parte de la historia criminal de México. La Mataviejitas. El nombre era simple, directo y aterrador. En cuestión de semanas se extendió por todo el país. La expresión apareció en periódicos, programas de televisión y estaciones de radio. Y con ella llegó algo aún más poderoso. El miedo. Por primera vez, miles de personas mayores comenzaron a sentirse vulnerables dentro de sus propios hogares. Las familias advertían constantemente a sus madres y abuelas que no abrieran la puerta a desconocidos. Muchas mujeres ancianas comenzaron a vivir con temor. Cada timbre, cada golpe en la puerta, cada visita inesperada podía convertirse en una amenaza. La sensación de seguridad desaparecía lentamente. Mientras tanto, las autoridades intensificaban la búsqueda. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México creó grupos especiales de investigación. Se revisaron expedientes antiguos. Se compararon escenas del crimen. Se entrevistó a vecinos y familiares de las víctimas. Y se analizaron decenas de testimonios. Los investigadores estaban convencidos de que perseguían a un asesino serial. Sin embargo, seguían atrapados en una teoría equivocada. La mayoría creía que el responsable era un hombre.
Algunos perfiles criminales apuntaban a una persona físicamente fuerte que podía dominar a mujeres mayores sin demasiada dificultad. Incluso algunos retratos hablados mostraban figuras masculinas. Esa suposición provocó que innumerables pistas fueran descartadas. Y mientras los investigadores buscaban a un hombre, la verdadera asesina seguía moviéndose libremente por la ciudad. Juana Barraza observaba desde las sombras cómo la policía trataba desesperadamente de encontrarla. Nadie imaginaba que aquella mujer que había trabajado como luchadora profesional era precisamente la persona que estaban buscando. Aquello le daba una ventaja enorme. Podía caminar por las calles sin llamar la atención. Podía mezclarse entre la multitud. Y podía seguir acercándose a nuevas víctimas sin despertar sospechas. Pero aunque seguía libre, algo había cambiado. La presión pública aumentaba cada día. Los medios hablaban constantemente del caso. Los recursos policiales crecían. Los investigadores comenzaban a conectar más detalles entre los crímenes. Y poco a poco, el margen de error para la asesina comenzaba a reducirse. Lo que Juana no sabía era que después de años de escapar de la justicia, estaba acercándose al final de su carrera criminal. Un pequeño descuido. Un solo error. Sería suficiente para derrumbar todo lo que había construido. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. Porque en enero de 2006, tras una larga serie de asesinatos, cometería el crimen que finalmente la pondría frente a frente con la policía. El crimen que acabaría revelando la verdadera identidad de la Mataviejitas. Después de años sembrando el terror en la Ciudad de México, Juana Barraza había logrado algo que parecía imposible. Había burlado a las autoridades. Y había cometido una larga serie de asesinatos sin ser identificada. Pero como ocurre en muchos casos de asesinos seriales, el error que terminaría llevándola a prisión llegó cuando menos lo esperaba. La mañana del 25 de enero de 2006 comenzó como cualquier otra. Nadie imaginaba que ese día marcaría el final de una de las búsquedas policiales más importantes de México. La víctima sería Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 82 años que vivía sola en la colonia Moctezuma, en la Ciudad de México. Como había hecho tantas veces antes, Juana logró acercarse a ella sin despertar sospechas. Entró en la vivienda. Ganó su confianza. Y una vez más, la historia se repitió. Ana María fue estrangulada. Pero esta vez algo salió mal. Muy mal. Mientras Juana intentaba abandonar la vivienda, varias personas notaron movimientos extraños en el lugar. Un testigo observó a una mujer salir apresuradamente de la casa de la víctima. Por primera vez, la descripción de una sospechosa comenzó a coincidir con una mujer. No con un hombre. No con el perfil que las autoridades habían perseguido durante años, sino con una mujer robusta que había sido vista abandonando la escena del crimen. La policía fue alertada de inmediato. Los agentes llegaron rápidamente a la zona y comenzaron a buscar a la sospechosa. Y entonces ocurrió lo impensable. Poco tiempo después localizaron a la mujer descrita por los testigos. Era Juana Barraza. Cuando fue interceptada, los agentes todavía no comprendían completamente a quien tenían frente a ellos. La mujer detenida coincidía con múltiples elementos presentes en la investigación. Su apariencia, su forma de operar, su relación con algunas de las zonas donde habían ocurrido los crímenes. Todo empezaba a encajar. Por primera vez en años, las autoridades tenían una sospechosa sólida. Y lo más sorprendente era que se trataba de una mujer. La verdadera identidad de la Mataviejitas comenzaba a salir a la luz. La mujer que durante años había aterrorizado a las ancianas de la Ciudad de México finalmente había sido capturada. La detenida no era una desconocida escondida en las sombras. Era una exluchadora profesional. Una madre. Una persona que durante años había llevado una vida aparentemente normal. Mientras los investigadores profundizaban en el caso, comenzaron a surgir pruebas que la vinculaban con numerosos asesinatos. Lo que inicialmente parecía la resolución de un único homicidio pronto se transformó en algo mucho más grande. Mucho más oscuro. Las autoridades estaban convencidas de que habían detenido a una asesina serial. Pero aún quedaba una pregunta fundamental. ¿Cuántas víctimas había dejado realmente detrás de ella? Y para responderla,
Sería necesario iniciar una investigación que revelaría detalles escalofriantes sobre años de terror. La captura de Juana Barraza el 25 de enero de 2006 puso fin a años de miedo en la Ciudad de México. Pero para las autoridades, el trabajo apenas comenzaba. Ahora debían demostrar que aquella mujer era realmente la responsable de una larga serie de asesinatos que había aterrorizado a la capital durante años. Tras su arresto, los investigadores comenzaron a revisar minuciosamente cada uno de los casos relacionados con la Mataviejitas. Expedientes que habían permanecido abiertos durante años volvieron a ser analizados. Se compararon huellas. Se estudiaron declaraciones de testigos. Y se examinaron nuevamente las evidencias encontradas en las escenas de los crímenes. La mayoría de las víctimas eran mujeres de edad avanzada. Vivían solas. Y habían permitido voluntariamente el ingreso de su agresora a sus hogares. Además, muchos de los homicidios presentaban signos de estrangulamiento, un patrón que se repetía una y otra vez. La noticia de que una mujer estaba detrás de los asesinatos seguía sorprendiendo a gran parte de la opinión pública. Durante años, las autoridades habían buscado a un hombre. Ahora la realidad era completamente distinta. Juana Barraza se convirtió rápidamente en una de las figuras criminales más conocidas del país. Conforme avanzó el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas que la vinculaban directamente con múltiples homicidios. Los testimonios de testigos, los análisis periciales y las evidencias recopiladas durante años fortalecieron el caso en su contra. Las autoridades sostenían además que el número real de víctimas podría ser mucho mayor que los casos que podían probarse judicialmente. Algunas estimaciones hablaban de decenas de asesinatos. Sin embargo, no todos pudieron ser demostrados ante los tribunales. Finalmente, después de un largo proceso, llegó el momento de la sentencia. Era el año 2008. La expectativa era enorme. Las familias de las víctimas aguardaban la decisión de la justicia. Y entonces llegó el veredicto. Juana Barraza fue declarada culpable de múltiples homicidios y otros delitos relacionados. La condena fue histórica. 759 años de prisión. Una de las sentencias más severas impuestas en México. Para muchas personas, aquella decisión representó el cierre de un capítulo doloroso. La mujer que durante años había sembrado el terror entre las ancianas de la Ciudad de México pasaría el resto de su vida tras las rejas. Sin embargo, la sentencia no podía devolverles la vida a las víctimas, ni borrar el sufrimiento de sus familias. Detrás de cada expediente existía una historia truncada, un hogar marcado por la ausencia, y una herida que jamás terminaría de sanar por completo. Aún así, la captura y condena de Juana Barraza representaron una victoria para los investigadores que durante años persiguieron a una asesina que parecía imposible de atrapar. Pero la historia no terminaría ahí, porque incluso después de su encarcelamiento, el caso seguiría despertando fascinación, debates y nuevas investigaciones. ¿Fue realmente responsable de todas las muertes que se le atribuyen? ¿O algunas víctimas jamás podrán ser identificadas con certeza? Lo único indiscutible es que el nombre de la Mataviejitas ya había quedado grabado para siempre en la historia criminal de México. Con la sentencia dictada en 2008, parecía que la historia de Juana Barraza había llegado a su fin. La mujer conocida como la Mataviejitas pasaría el resto de su vida en prisión. Las calles de la Ciudad de México ya no tendrían que vivir bajo la sombra de una asesina que durante años había atacado a algunas de las personas más vulnerables de la sociedad. Con el paso de los años, el caso comenzó a convertirse en objeto de estudio para criminólogos, psicólogos e investigadores. Muchos intentaban comprender cómo una mujer que había sufrido una infancia marcada por la violencia terminó convirtiéndose en una asesina serial. Otros buscaban respuestas sobre los errores cometidos durante la investigación. Errores que permitieron que los asesinatos continuaran durante años. Uno de los aspectos más debatidos fue la creencia inicial de que el responsable debía ser un hombre. Esa teoría influyó en gran parte de la investigación y retrasó la identificación de la verdadera asesina. El caso se convirtió en un ejemplo utilizado para demostrar que los perfiles criminales pueden ser útiles, pero también peligrosos cuando generan prejuicios que limitan otras posibilidades. Mientras tanto,
las familias de las víctimas continuaban enfrentando una realidad mucho más difícil. Para ellas, el caso nunca fue un simple expediente policial. Nunca fue un documental. Nunca fue un titular de periódico. Fue la pérdida de una madre, de una abuela, de una mujer que salió de sus vidas de manera violenta e inesperada. Y aunque la justicia había actuado, el dolor permanecía. Su nombre comenzó a formar parte de la lista de los asesinos seriales más conocidos de América Latina. En 2023, el interés por la historia volvió a crecer de manera significativa con el estreno del documental de Netflix La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas. La producción presentó testimonios, material de archivo y detalles de la investigación que permitieron a millones de personas conocer o redescubrir el caso. Hoy, en 2026, Juana Barraza continúa cumpliendo su condena en prisión. Ya no ocupa las portadas de los periódicos como en el pasado, pero su nombre sigue siendo uno de los más reconocidos dentro de la historia criminal mexicana. A veces, las personas más peligrosas no son quienes parecen más amenazantes. A veces logran ocultarse detrás de una apariencia completamente normal. Y precisamente por eso pueden pasar desapercibidas durante tanto tiempo. Hasta aquí llega el caso de Juana Barraza, la Mataviejitas, una de las asesinas seriales más infames de México. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que las autoridades pudieron haberla detenido mucho antes? ¿Piensas que todas las muertes que se le atribuyen fueron realmente obra de ella? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te apasionan las historias reales de crimen, investigaciones y casos que marcaron la historia, suscríbete a Crónica Criminal para acompañarnos en el próximo expediente. Porque detrás de cada crimen existe una historia. Y detrás de cada historia, una verdad que espera ser descubierta. Hasta la próxima.